Seguimos con la última actividad del programa, el diálogo sobre las problemáticas en la ejecución penal. Agradecemos la distinguida participación de las siguientes personas. Doctor Miguel Sarre Higuinis, docente e investigador en Derecho de Ejecución Penal. Juan Morey, abogado experto en Derecho de Ejecución Penal. Maestra María Sirvent Bravo Aúja, directora ejecutiva de Documenta AC. Doctor Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal. Licenciado Rubén Fernández Lima, coordinador general de Prevención y Readaptación Social. Una breve semblanza de cada uno de estos expertos está disponible en www.encuentroporlajusticia.com.mx, así como lo estarán las preguntas y los comentarios que se generen en este diálogo. Adelante, por favor. Agradezco mucho la invitación, la iniciativa, el aprovechar este espacio. Me da mucho gusto estar en la mesa con todos ustedes y tener este público interesado en toda la República, de distintas esferas de la vida pública, del sector de la sociedad civil, incluso familiares de personas privadas de la libertad, en fin, todos los sujetos en torno a la prisión en México. Es que es una gran oportunidad y aprecio mucho también, Martín Carlos en particular, por parte de Renace y por parte tuya, que hagas y esté esto planteado en términos de ejecución penal y no de ejecución de penas, ¿verdad? Porque hemos, yo creo que ya conseguido esto, que en México la ejecución comprenda también la prisión preventiva. Y entonces ya, pues, ya cada vez es menos común escuchar que se hable de ejecución de penas o ejecución de sentencias y dejar fuera a los que están en prisión preventiva con condiciones similares o peores a quienes están en prisión. Muchas gracias por esta sintonía. Bien, ante una problemática tan compleja como es la ejecución penal, pensé en un tema que pueda ser identificable para lograr transmitirlo en estos pocos minutos y que pueda ser instrumentable, que pueda operarse. Porque, bueno, en primer lugar, que siempre es importante, que estimo, y ahora que estamos hablando de ejecución penal, aislar, digamos, metodológicamente el tema de la prisión respecto del tema de la justicia penal como tal, o temas legislativos, porque entonces, pues, los minutos que tenemos se nos hacen todavía menos. Entonces, centrándonos sobre la prisión y qué podemos hacer en la prisión que involucra a esos sujetos que están presentes en este momento, elegimos un tema que tiene que ver con el cómputo anual de la pena. Aquí sí de la pena porque pues esto ya está orientado, ordenado hacia los beneficios constitucionales, antiguos beneficios legales. Antes déjeme traer a colación, llamar al cantautor Bono. Bono decía que durante muchos años pensábamos que teníamos mal la respuesta. Y dice, pero caímos en la cuenta que lo que estaba mal era la pregunta. Y creo que algo parecido nos ha sucedido en el ámbito de la ejecución penal. Durante mucho tiempo, y don Rubén no me dejará mentir, nos ocupamos de ver, bueno, ¿cómo le hacemos con estas personas? ¿Cuál es el problema que traen? ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan? Decíamos cuando regresen a la sociedad, como si los hubiéramos sacado de la sociedad, en fin. Construíamos todo un aparato, ¿verdad? Pensado en el sujeto, persona privada de la libertad, y cuando no, más bien lo veíamos como objeto, ¿verdad? Y la pregunta estaba mal, porque la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestro sistema de ejecución penal? Que comprende tanto a la parte de la autoridad como a la persona privada de la libertad, y ahora vemos y sabemos que a otros sujetos como los visitantes, defensores, organismos de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer
todos nosotros y que se va a hacer particularmente desde el ámbito del control judicial, que engloba todo, desde una posición jerárquica, para corregir no a unas personas, sino para corregir a la prisión, para modificar los términos en que ha venido funcionando la prisión, para lograr un objetivo tan sencillo como es el de tener una prisión con ley o una prisión, para el tema que trato, con seguridad jurídica. Y entonces la exigencia es, por supuesto, a las personas privadas de la libertad, pero aquí, y en este tema muy en particular, la exigencia es a la autoridad administrativa y a la autoridad judicial, que deben integrarse, que deben conjugar sus esfuerzos, sus recursos informáticos, muy concretamente, para cumplir con este mandato de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es de darles seguridad jurídica a las personas privadas de la libertad que cumplen una sentencia, e inclusive desde la prisión preventiva deben ir teniendo esta seguridad jurídica en cuanto al tiempo que han compurgado de la sanción que les haya sido impuesta o el tiempo que llevan en prisión preventiva en su caso, y en qué condiciones, si en ese último año o si al inicio, en caso de que no se haya hecho el corte inicial, el cómputo inicial, cuál es su estatus. Que tuvieron alguna sanción administrativa, algo que les haga perder el derecho al beneficio constitucional que llevan, con el que entran a prisión, como derecho fundamental que es. Y esto debemos reconocerlo. Ojalá alguien en el público nos desmintiera y nos dijera, es que ya lo estamos haciendo en el Estado tal o en el ámbito federal tenemos ya este avance donde año con año de forma automática salga un cómputo. Aquí, y con esto termino para dar pie y poderlos escuchar más a ustedes ya y poder entrar más en diálogo, porque como ustedes no han hablado, no sé cómo interactuar todavía. Entonces, en esta idea que este sea un diálogo, me quiero reducir a esta sola idea. Necesitamos, por seguridad jurídica, tener que cada persona privada de la libertad, su familia, todos, la víctima del delito, todos tengamos el cómputo, su estado de cuentas. Imaginemos un símil aquí, el de un crédito bancario que tengamos nosotros. Pensamos en un crédito hipotecario. Pues todos esperamos tener un estado de cuentas mensual, en este caso, para que nos diga cómo vamos, cuántas mensualidades nos quedan. No estamos escribiendo al banco para decir, oiga, ¿me puede decir cómo voy con mis pagos, verdad? Oiga, ¿tuve algún interés moratorio? Oiga, no, nos llega automáticamente por cualquier vía, pero tenemos nuestro estado de cuentas respecto de algo muy importante, como lo es nuestro patrimonio, nuestra deuda. Ahora, en cuanto tiene que ver con la prisión, y este es un gran reto, pero bien posible de realizarse muy brevemente. Hay estados que sí están muy interesados, como Chihuahua, en aportar sobre esto, pero vamos a ver. ¿Cuál es la idea entonces? Que tengamos que cada persona de la libertad, privada de la libertad, reciba ese cómputo igual que recibimos nuestro estado de cuentas. Y nos podemos inconformar con el cómputo, por supuesto. Entonces tendremos ya una audiencia, una controversia para ver si las causas por las cuales se nos está afectando el tiempo que habíamos ganado, que se consideraba que habíamos ganado. Y de no ser así, pues este cómputo simplemente se homologa, lo propone la autoridad administrativa a partir de su sistema informático, se presenta al juez, se da un plazo a las partes para que se impongan de él, a los sujetos, a los distintos sujetos procesales, y se celebra una audiencia de esas audiencias muy ágiles, muy modernas, que se introdujeron ya en el ámbito del sistema adversarial, que son audiencias que les denominan en fila, donde en una sola sesión un juez puede ver 20 o 30 casos en media hora, en una hora. ¿Por qué? Porque simplemente es llevar ante la presencia judicial ese cómputo en el que no hubo controversia. Si hay controversia, se aparta el caso y se programa una sesión especial.
¿Y por qué es necesario? Se preguntarán ustedes, ¿por qué es necesaria esta intervención judicial? Pues porque lo marca el propio 21 constitucional. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Entonces la autoridad judicial lleva el registro final definitivo y tiene que haber una sanción, una homologación judicial de ese cómputo que ya se vuelve en un tema visto que no se volverá a examinar. Nunca, ya el año pasado ya no se toca. Y así cuando llegamos al cómputo final, entonces ya hemos construido todo, ya sabemos desde el año anterior que el día 16 de marzo, por decir algo, salgo en libertad, salvo que hubiese alguna cuestión extraordinariamente grave y ponemos en manos de la autoridad administrativa el cuidar que eso no, propiciar, favorecer que eso no vaya a suceder. Entonces, la seguridad jurídica es parte a veces tan importante como la seguridad personal. Pero vamos por fracciones y déjenme nada más atenerme, quisiera hablar de muchos temas, pero déjenme atenerme a lo que quise sujetarme para ser eficaces en este proceso, aprovechar esta enorme oportunidad que nos dan y la presencia de los compañeras María, Juan, Javier, don Rubén, y de luego tuya, y de todo ese valioso, nutrido auditorio este viernes precioso, para transmitir esta idea y quedarnos con esa inquietud firme. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos nuestro cómputo de la pena? Hemos sido capaces en México de muchas cosas, tenemos que ser capaces de desarrollar este sistema. Muchísimas gracias y estoy a la espera para escuchar. Muchas gracias, Miguel, por tu participación de los primeros 10 minutos. Definitivamente estamos todos trabajando y queremos, pues, una prisión con ley que brinde seguridad jurídica a las personas privadas de la libertad. Y definitivamente el registro, el sistema de informático en todos los centros penitenciarios es un reto, porque sabemos, pues, que hay centros penitenciarios que una de las fallas más importantes justamente es el registro y, bueno, el poder estar dándole información permanente a los imputados de cómo va el cómputo, que es una parte central que tú pones sobre el reto que tenemos en México. Muchas gracias, Miguel. Vamos, pues, a la siguiente participación de Juan Monroy, que es abogado experto. Morey. Juan Morey, abogado experto en Derecho de Ejecución Penal. Adelante, Juan. Muchas gracias, Martín Carlos. Buenos días a todos y todas. Un gusto saludarles. Un honor participar de esta mesa. Muchísimas gracias a RENACE y a las demás instituciones que están organizando este encuentro por la justicia 2021. Y me da mucho gusto estar entre referentes tan importantes en la materia de ejecución penal en México. Saben que yo soy extranjero, bueno, para quienes les cuento que soy argentino, pero me gusta más decir que soy argenmex, porque mi familia nuclear está aquí en México, y ya vivo hace algunos años aquí, pero podríamos decir que al lado de estos referentes, María, soy nuevo en esto. Entonces es normal, Martín Carlos, que mi apellido por ahí resbale, no te preocupes. Es un gusto entonces, y hay dos cosas fundamentales que me traen a México, que me tienen en México y que me mantienen muy, muy unido a este país. Por un lado, obviamente, mi familia, y por otro lado, esta transformación impresionante que está viviendo México en materia de impartición de justicia, en su sistema de justicia penal. Decía recién Miguel, hemos logrado tantas cosas, y efectivamente se han dado pasos muy importantes, y en esta materia en particular tenemos dos hitos fundamentales, 2008 y 2011, la reforma en materia del sistema de justicia, en materia de derechos humanos, y los menciono particularmente porque en esas dos reformas o en esos dos elementos fundamentales del Estado de Derecho confluye la ejecución penal. La ejecución penal es un área, una función del Estado que tiene esos dos pilares, ¿no? Los derechos humanos por un lado, la justicia por el otro, y eso es a partir de estas transformaciones que está viviendo México. Pero así como están estos dos pilares, que podríamos también poner la imagen de una carreta, ¿no?
estos serían los caballos muy fuertes que están tirando la carreta. Tenemos entonces el carro atrás. El carro es de lo que quiero hablar en esta primera intervención, que es justamente todo el aparato administrativo del sistema. El aparato administrativo del sistema, de alguna manera, se manifiesta a través de las funciones operativas, las funciones de administrar el sistema, las funciones de dirigir operativamente el sistema por un lado, y por otro lado como auxiliares de la justicia, particularmente de la justicia penal y muy especialmente de la justicia de ejecución penal. Y en esta área, en esta tercera área tan importante, hay como un pequeño, como si la línea de relación, de conducción entre estos caballos y el carruaje estuviera débil, ¿no? Entonces es necesario que esa transformación tan importante que se dio a partir de 2008, 2011 y se concretó en 2016 con la Ley Nacional de Ejecución Penal, tenga su correlato también en los sistemas administrativos, en todo lo que podríamos llamar el aparato administrativo reglamentario que tiene que ver con el funcionamiento de esta ley. Entonces es importante que se modifiquen en ese sentido, o se actualicen, o se pongan en acorde con los lineamientos de la ley, la terminología que se utiliza en todo el aparato administrativo, la nomenclatura que se utiliza en el aparato administrativo. No podemos seguir teniendo centros de readaptación social como nombre, cuando la readaptación social ha sido dejada atrás como paradigma de la ejecución penal mexicana. Necesitamos modificar los organigramas, necesitamos modificar los procedimientos administrativos, necesitamos modificar los reglamentos internos de los centros. Los reglamentos también, en su gran mayoría, están desfasados en este sentido. Y tras este panorama no hay solamente una cuestión semántica, sino que hay una cuestión de conceptos. No es una cuestión meramente semántica, sino que lo que hace falta es cambiar los conceptos. Cambiar los nombres sería de por sí muy auspicioso, desde luego, porque sería un primer paso y ya no podríamos quedar atrás. Estamos aceptando entonces que debemos renovarnos. Sería muy auspicioso, pero hay que cambiar además los nombres, los conceptos. Y atrás de eso, obviamente va a cambiar la praxis, ¿sí? Y lo otro que quiero decir en relación con este tema, y ya para cerrar, y luego en los próximos minutos abordaré algún otro tema, si los colegas me dejan alguno, atrás de esto lo que tenemos es una necesidad muy grande de capacitación de todos los operadores administrativos de la ley. Porque los operadores jurídicos, sobre todo los jueces y las juezas de ejecución penal, la defensa, un poco el Ministerio Público, pero particularmente estos dos actores que nombré en primer lugar, han recibido y están recibiendo capacitación en la materia. Pero todo lo que tiene que ver con el área administrativa está un tanto rezagado y es necesario fortalecerlo, porque de esa manera vamos a lograr hablar un lenguaje común que es fundamental para que estos aspectos de la ley tan importantes vayan entonces realmente bajando. La modernización es muy fuerte, pero necesitamos seguir impulsándola. Con esto cierro, si te parece, Martín Carlos, y le doy la palabra a los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Definitivamente parece ser que en la parte administrativa, señalas, Juan, se quedó rezagada, ¿no? Hay un gran avance en el tema normativo, hay una transformación en el sistema de justicia, pero en el tema administrativo hay muchos retos que resolver, desde la capacitación, que es un punto central, para cambiar la forma de pensar y la forma de operar de los encargados de la administración del sistema penitenciario. Muchas gracias, Juan. Vamos ahorita en la siguiente vuelta. Por lo pronto, ahorita le voy a dar la palabra al doctor Javier Carreto Solís. Adelante, Javier. Muy bien, buenos días y gracias o buenas tardes. Gracias por la invitación. Y es un honor también compartir la mesa con tan grandes personas y con personas tan conocedoras en este tema. Yo voy a abordar mis 10 minutos de intervención en 5 ideas centrales. Primero voy a abordar un poco sobre el tema de prisión preventiva desde el Instituto de Justicia Procesal Penal, y lo que hemos aportado a la red es toda esta parte de lo que pasa en México y en la región con el uso y abuso de la prisión preventiva y cómo esto impacta en la parte de ejecución. Después voy a abordar qué es lo que está pasando con COVID-19 dentro de las prisiones,
la situación actual en diferentes rubros donde se va a proponer algunas situaciones o algunos enfoques. Después voy a abordar la falta de homologación de criterios de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal y, por último, el tema que apenas surgió también la semana pasada y esta semana, la privatización de centros penitenciarios. Entonces, primero voy a abordar hemos dado grandes avances para incluir la transparencia y la publicidad en el proceso penal acusatorio con las audiencias, con las partes en el sistema acusatorio adversarial y con la presencia de jueces y juezas en el proceso penal. Esa publicidad no la tenemos en el sistema de ejecución penal. Todavía tenemos esta parte de los opaca, oscura en el sistema penitenciario. Abordaré el primer tema. Prisión preventiva a nivel regional. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como instituto, hemos acudido a la Comisión Interamericana varias veces para exponer nuestra gran preocupación sobre la figura que México tiene, que es la prisión preventiva oficiosa. La Comisión Interamericana en el 2013 publicó un informe donde da lineamientos a nivel regional sobre este uso de la prisión preventiva y algunos de los problemas que identifica que son actuales. Todavía es este uso excesivo de la prisión preventiva, el hacinamiento que existe en las prisiones, aún con sistemas acusatorios los procesos aún siguen siendo largos, la prisión preventiva se sigue utilizando como una medida punitiva de castigo y no como una medida cautelar, y existe una serie de violaciones dentro de los centros penitenciarios. Algunas de las causas, lo que ha identificado son los marcos normativos inadecuados. Específicamente da una recomendación, que esto casi está dedicada al Estado mexicano, y una de las recomendaciones es abolir esta parte de la prisión preventiva oficiosa desde la Constitución. Otro es el uso de la falta de alternativas con medidas en libertad, la falta de independencia judicial y la falta de información confiable de lo que está pasando dentro de los centros de internamiento. Si vemos este año, o si vemos los años recientes, desde el 2000 hasta el 2014, la tendencia de la población penitenciaria en México fue en ascenso. Hasta el 2014. En el 2014, de acuerdo a la información de la autoridad federal, había 255,638 personas en los centros penitenciarios a nivel nacional. Después del 2014 vimos un claro descenso de la población penitenciaria y en el 2020 empezamos a ver que va en aumento. Esto impacta también en la población de personas procesadas. También la prisión preventiva, bueno, aunque fue aumentando, del 2014 hasta el 2018 hubo un decremento y en el 2020 empieza a aumentar otra vez. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el 2020? Bueno, en 2019, como todos sabemos, a nivel federal se aprobó esta reforma constitucional donde se le agregaron estas figuras delictivas a la prisión preventiva oficiosa. Y eso ha tenido un gran impacto en la población. 2020, año de la pandemia, tenemos más personas, está aumentando las personas en los centros penitenciarios, pero también tenemos que ver lo que pasa con la prisión preventiva justificada. También sigue en aumento, aunque tenemos medidas cautelares en libertad, y desde el instituto tenemos un observatorio nacional que estamos viendo lo que pasa en las medidas cautelares en libertad. Tenemos información de más de 28 estados los que nos brindaban información. Aquí comento, la autoridad federal no proporcionó información sobre las medidas cautelares de procesos federales. Tenemos las de los estados, y lo que tenemos en los estados es de que más del 90% de las personas que enfrentaron procesos en libertad cumplieron con la medida cautelar en libertad. Solamente 3% de las personas, jueces y juezas, los declararon legalmente sustraídos. Y el 6% fueron personas que fueron procesados por un nuevo delito durante la supervisión. Esto indica que la medida cautelar en libertad está funcionando.
y que cuando empezamos a modificar la Constitución código para crear conductas nuevas sobre prisión oficiosa, entonces acá que no se está utilizando la Javier, Javier, ¿tienes un eco, Javier? Sí, no sé si hay un eco abierto. Si hay un eco, se me hace que es cerca, pero déjame la parte. Vayamos todos, ¿no? A ver si... Ok, creo que ya se corrigió. Y vemos que las medidas cautelares en libertad están funcionando, pero cuando se legisla sin considerar esta información estadística objetiva, entonces mandamos a personas a prisión preventiva que pudieran enfrentar procesos en libertad. ¿Qué es lo que impacta? Los costos de la prisión en México son altos. La probabilidad de que una persona sea torturada y sufra violaciones a derechos humanos también son altos. Su derecho a la defensa también impacta. Entonces, a todas luces, la medida cautelar de libertad es una apuesta para que el Estado mexicano la siga utilizando. Ahora paso al siguiente tema, COVID-19. ¿Qué está pasando en los centros penitenciarios federales y estatales? Pues no lo sabemos a ciencia cierta porque también se ha pedido información y no sabemos exactamente el número de personas que están, que tienen síntomas o que no tienen síntomas. En algunos estados tenemos información de que las audiencias de ejecución no se estaban realizando porque jueces y juezas no estaban disponibles y alguna de las propuestas o ideas es una campaña para priorizar a las personas privadas de la libertad y las personas que trabajan en los centros penitenciarios como un grupo prioritario para las campañas de vacunación. ¿Qué pasa ahora sobre la situación? Tercer tema, es importante analizar todas estas situaciones con un enfoque diferenciado. ¿Cómo impacta este tema en mujeres, en indígenas, en migrantes, en la comunidad LGBTI, en la comunidad afromexicana y personas con discapacidad? Hemos pedido información sobre el número de migrantes que enfrentan procesos penales. Por ejemplo, la autoridad judicial en muchos estados nos dicen no documentamos esa categoría. Si no se documenta esa categoría, entonces, ¿cómo estamos viendo qué es lo que está pasando en el centro penitenciario? Porque tienen otros derechos y otras necesidades importantes. También es preocupante que no hay un registro adecuado a veces de los traslados de las personas. Esto puede generar posiblemente desaparición cuando hay personas en un centro, los trasladan a otro, los desarraigan de su comunidad. También el tema de tortura sexual dentro de los centros penitenciarios es otra situación que tenemos que estar analizando. Obviamente la corrupción y el personal técnico y directivo cuando en algún estado tal vez no está funcionando, cometió ciertas atrocidades o es señalado por no ser eficiente, pero en otra administración o años posteriores lo vemos que está en otro estado fungiendo como la cabeza del sistema penitenciario. La falta de homologación a la Ley Nacional de Ejecución Penal es otro pendiente, desde los nombres de los centros. Algunos centros todavía se llaman de readaptación social, cuando un estado adecuado a lo que la ley establece, la terminología, los organigramas, las funciones de todo el personal operativo, las intervenciones psicológicas con estas pruebas proyectivas y estudios de personalidad, que en algunos lugares lo siguen haciendo cuando ya es contrario a la ley. Y no en todos los estados se están realizando audiencias del sistema acusatorio en la parte de ejecución. Algunos jueces y juezas establecen que lo pueden hacer de manera escrita, como el sistema tradicional, pero también ahí es necesario involucrar. Y en este sentido, el rol de la defensa y la fiscalía en la parte de ejecución, el rol de, ya Miguel abordó los tiempos, los plazos, que eso es importante, pero podemos proponer que exista un sistema de registro nacional de personas privadas de la libertad donde se pongan las fechas, automáticamente se estén cuantificando los tiempos y eso puede ser una respuesta. La Comisión de Derechos Humanos y las estatales, muchas veces cuando quieren hacer visitas a los centros penitenciarios, pues no los aceptan porque no lo pidieron a tiempo o por oficio. Entonces esto puede limitar también el propio rol de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y por último, la privatización, los centros por prestación de servicios. Ese es un gran tema que se tiene que analizar
No coincidimos que estos centros son hoteles de lujo, como en algún momento se dijo, sino que más bien hay que analizar lo que está pasando ahí y si ese recurso va a las personas privadas de la libertad. Ya el presidente Biden de Estados Unidos va a firmar o firmó una orden ejecutiva donde va a prohibir la privatización de prisiones en centros federales. Hay que ver qué es lo que va a pasar en México, si esas empresas se vienen para acá, o hay que estar muy alertas para asegurar que los problemas que se identificaron en el vecino del norte, pues no se arrastran en este país. Esa sería mi primera intervención y después pues abordaremos otros temas. Muchas gracias, Javier. Pues sí, pone sobre la mesa temas de mucha relevancia en el tema de que, bueno, la prisión preventiva, o sea, personas privadas de la libertad en prisión preventiva, pues la verdad son también proclives, también igual que los demás, a sufrir este tipo de violaciones y si acaso hay problemáticas en el sistema judicial para audiencias, sistemas de audiencia, pues las audiencias se pueden estar reprogramando y enfrentando la dilatación de la justicia en toda la población penitenciaria. Las recomendaciones, pues obviamente sería magnífico para el país que bajara la prisión preventiva, como así lo vimos en un principio. Lamentablemente, por este catálogo de delitos que se han ido sumando, la prisión preventiva ha ido en aumento desde el año pasado. Muy bien, en este momento le vamos a dar la palabra a nuestra amiga, la maestra María Sirven Bravo Aguja, para su participación inicial de 10 minutos. Adelante, María. Hola, muy buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Y por incluir, ¿no?, el tema de ejecución penal. Yo me voy a enfocar en estos 10 minutos en el contexto de las prisiones en México frente a la pandemia, ¿no? Desde un principio, desde que inició la pandemia, fue muy claro diferentes organismos internacionales que de no tomarse las medidas concretas de mitigación en las prisiones, pues las personas privadas de libertad se iban a encontrar en una situación de mayor riesgo. Las personas privadas de libertad iban a tener un riesgo significativamente mayor de sufrir el COVID. Y las prisiones se alertó que podían convertirse en reservorios del COVID, aumentando el riesgo de brotes futuros, no solo en las prisiones, sino inclusive en las comunidades. Tenemos que tener muy claro, creo, desde un principio, que la única política de salud viable en las prisiones es la mitigación del riesgo a partir de la prevención del contagio. Esto lo alertaron diferentes organismos internacionales. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que un brote de la enfermedad por COVID en una prisión podría ser devastador para su población, en particular en un establecimiento sobrepoblado y con un nivel general de salud que de por sí ya es deficiente. También se pronunciaron la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, se sumaron, ¿no?, a estos llamados de preocupación generados por la pandemia. Enfatizaron mucho la importancia de que los países debían de estar tomando medidas para atenderla en el marco de los derechos humanos, pero considerando el impacto diferenciado en los grupos de situación de vulnerabilidad. Esto se dijo desde, estos organismos se pronunciaron inclusive previo a que ya se empezaran a detectar casos dentro de las prisiones. ¿Qué pasó en México? Justamente en la primera semana de abril, en una de las conferencias que da el subsecretario López-Gatell, se presentó el protocolo de actuación para la atención del COVID-19 al interior de los CFRESOS, es decir, de los centros federales. Este protocolo fue creado para la atención de personas privadas de libertad, pero en dos vertientes, en la prevención y la atención a la emergencia. Sin embargo, este documento, pues le detectamos algunas deficiencias. En primer lugar, no establece la forma en la que se hará frente a las condiciones de internamiento que representan un obstáculo para contener y atender un brote. Deja de lado las características de hacinamiento y sobrepoblación, la falta de agua, las precarias condiciones de higiene y falta de personal médico que se vive en las prisiones. Adicionalmente, pues este protocolo no hace referencia a todos los centros penitenciarios estatales.
a los aproximadamente 280, solo hace referencia a los centros federales. Es decir, no se atiende, no se habla de más de 2,000 personas privadas de libertad. Únicamente contempla el aislamiento en casos de contagio y gravedad y hace mención de traslados a hospitales para recibir atención médica. Muchísimos expertos han establecido que evidentemente las prisiones pueden constituir un epicentro potencial para la rápida propagación del COVID, tanto dentro como fuera de prisión. Fue también en esta misma semana, la 1 de abril, cuando se detectaron los primeros casos de COVID dentro de prisión en el Estado de México. ¿Qué problemáticas encontramos de cómo se ha enfrentado la pandemia dentro de prisiones? Y algunas que mencionó Javier, la primera, ¿no? La falta de información oficial. Varios centros del país ya han reportado casos de muertes, de contagios y de muertes. Hasta el 5 de enero del 2021, la CNDH reportó que existían 2,988 casos confirmados y 244 decesos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos que hemos ido monitoreando la situación, podemos decir que sí existe un subregistro, que las cifras oficiales no corresponden al impacto real causado por el virus. A partir del 18 de junio, el índice de contagio a nivel nacional en los centros penitenciarios se estima en 8.5 casos nuevos por día. ¿Por qué no? Una de las razones por las que no tenemos datos, entre otras, es que pues la enfermedad, en primer lugar, puede ser asintomática en algunos casos. Por otro lado, pues México no hace pruebas regulares, confiables, integrales. Entonces, es posible que haya casos no diagnosticados o no documentados. Y por otro lado, también hay personas que como una de las medidas es el aislamiento, pues tampoco reportan sus síntomas. La única fuente oficial que presenta los datos sobre los números de contagios y decesos es la CNDH, como lo acabo de decir. De acuerdo en una conferencia de la tercera visitadora de la CNDH, ellos allegan de estos datos con informes que todos los días les mandan los sistemas penitenciarios locales. ¿Qué deficiencias encontramos en la información de la CNDH? Que no está desagregada por centro, por lo que no es posible identificar si los contagios y muertes han sucedido en centros penitenciarios federales, estatales, femeniles, varoniles. También identificamos que la información no está desagregada por edad o por condiciones específicas, por lo que no es posible saber si las personas contagiadas pertenecen a una población de atención prioritaria o si tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa que las ponía en una situación de mayor riesgo. Bueno, también hemos identificado que en el marco de la pandemia las autoridades penitenciarias y las corresponsables, como sería la Secretaría de Salud, no han brindado información certera sobre la situación de las prisiones, ni información pública clara y suficiente sobre el número de contagios y muertes, ni las medidas de prevención aplicadas, ni los protocolos de actuación en caso de contagios o información sobre si se les brindará atención médica o a las personas. Es decir, las familias y las propias personas privadas de libertad están en una situación de vulnerabilidad, de no tener información. En segundo lugar, me gustaría tocar el tema de la falta de accesos a los beneficios de preliberación y más en un marco de condiciones de hacinamiento y de sobrepoblación, en donde la población aparte ha aumentado, como lo decía Javier. La CNDH, en su informe que hizo sobre la pandemia hace unos meses, ha subrayado las deficiencias sistémicas del sistema penitenciario, especialmente en el hacinamiento. No, los números del censo de población penitenciaria más reciente estiman que aproximadamente el 45.6% de las personas que están en prisión comparten su celda con más de 5 personas. A esto se le suma el aumento de la población en 2020. La cifra de personas que ingresan a cárceles crecen a nivel récord en México. En tan solo 11 meses, con todo y pandemia sanitaria, el número de personas en prisión se elevó en 13,662 internos respecto a lo que había en el arranque del año. Esto de acuerdo a los datos de la propia Comisión Nacional de Seguridad. Y con ello la sobrepoblación se ha agravado. Es decir, aproximadamente el 40% de los penales ya registran condiciones de
hacinamiento. Este disparo en la población, el mayor en la última década y que revierte una tendencia a la baja que venía sucediendo en años anteriores, pues no es resultado a sentencias condenatorias, como decía Javier, sino al creciente encarcelamiento de personas de manera preventiva. Aquí solo para dar un dato, los datos oficiales, de los datos oficiales se puede desprender que en diciembre del 2019, 37% de todos los internos eran personas en prisión preventiva. En octubre del 2020, el porcentaje de personas en prisión preventiva ya era el 42%. Esta situación se da, que a mí me parece sumamente grave, a pesar de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de reducir los números de sobrepoblación, así como de brindar medidas alternativas a la prisión, a la privación de la libertad debido al riesgo del COVID. Me parece sumamente grave que no solo se han otorgado beneficios, sino se ha aumentado la población. En donde ¿cómo se ha dado este aumento de la población? El incremento se concentra, de acuerdo con las estadísticas oficiales, en la población detenida por delitos del fuero común, robos, extorsiones, homicidios, por lo que las cárceles locales son las que registran los mayores incrementos, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, en términos absolutos. Sin embargo, la población penitenciaria ha ascendido en 28 de los 32 estados. ¿Qué consecuencia tenemos del crecimiento de la población? Acarrea muchas consecuencias en problemas de salud. Esto es bastante grave más en un año de pandemia, más sumándole que aproximadamente el 10% de la población en los reclusorios es especialmente vulnerable al virus debido ya sea a la edad o a condiciones médicas. ¿Qué ha pasado con las liberaciones? Primero sí me gustaría hacer mención que en México tenemos un andamiaje jurídico muy fuerte, con muchas posibilidades de brindar preliberaciones, especialmente sobre la base de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues esta considera la libertad condicionada, la libertad anticipada, la preliberación por criterios de política penitenciaria, los sustitutivos penales. Me gustaría mencionar la preliberación por criterios de política penitenciaria, pues es de gran relevancia para un contexto de emergencia como lo que estamos viviendo, pues contempla la preliberación a aquellas personas por cuestiones humanitarias, aquellas que justamente personas que cuenten con enfermedades crónico-degenerativas. Me parece una ventana de oportunidad muy importante que se tendría que estar implementando. También la ley nacional contempla los sustitutivos penales, lo cual también consideramos que son una herramienta sumamente útil para la despresurización de prisiones. Sin embargo, a pesar de que exista una amplia gama de posibilidades para la prevención de contagios por medio de preliberaciones, el otorgamiento de estas han sido en un número muy reducido. En cambio, el nivel de población ha aumentado, lo cual nos parece bastante contradictorio. También en el mes de abril fue publicada la Ley Federal de Amnistía y al día de hoy no se conoce ninguna persona que ya haya sido beneficiada de esta amnistía. ¿Mande? Terminó tu tiempo. Creo que vas a tener que dejar para tus otros 6 minutos. Perfecto, si quieren aquí lo dejo y concluyo en los siguientes 6 minutos. Perfecto, muchas gracias María, la verdad es que es muy interesante todo lo que tú estás señalando. Definitivamente, como dicen en el rancho, ¿verdad? A la perra más flaca se le cargan las pulgas, y eso es lo que está pasando con nuestra población penitenciaria, ya estando con esta circunstancia tan especial, privados de su libertad. Ahora las audiencias de ejecución han sufrido lo que Javier mencionaba, la reprogramación, la cancelación, y los beneficios se han estado retardando lamentablemente de una manera bastante dramática en este momento de pandemia. Por tanto, se cuida la vida, pero se descuida la justicia. La verdad es que es una situación bastante complicada. Lo veremos pues enseguida. Agradecemos a María y le damos la bienvenida al licenciado Rubén Fernández Lima. Por favor, Rubén, adelante con tu participación, 10 minutos. Muchas gracias, buenos días nuevamente. Agradezco la invitación que nos hacen a Rendace para participar esta mañana con ustedes. Gracias Martín, Carlos
Miguel, María, muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, yo quisiera destacar el tema que ha platicado hace un momento el doctor Miguel Sarre. En relación al cómputo, yo agregaría ahí, Miguel, que tal vez tuviéramos que tomar en consideración un elemento muy importante, que es la concurrencia de los delitos, la concurrencia de las penas, en que luego a veces eso es lo que hace difícil el poder determinar el cómputo en automático. Agregar que me parece que es muy importante que a estos 4 años después de haber sido promulgada la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se haya judicializado la pena para quitarle toda esa discrecionalidad a la libertad anticipada y poder otorgar beneficios a la población que se encuentra cumpliendo una sentencia, y precisamente vinculada con el tema que hablaba hace un momento Miguel Sarre. Me parece que ahora lo que tenemos que hacer es revisar de manera muy particular todo el procedimiento de la ejecución, ya en la parte de la judicialización, porque efectivamente ahora con la pandemia, por primera vez en todos los sistemas penales de los estados y de la federación, se intentó liberar a muchas personas que se encontraban en la población con riesgo de acuerdo a enfermedades que eran predisponentes de la pérdida de la vida a partir del contagio del COVID. Pues se encontró que particularmente en lo que se trata en lo que se refiere a la libertad por política penitenciaria, pues hay muchos obstáculos dentro de la misma ley y desde luego también en el procedimiento para la liberación, la obtención de la libertad, y que tenemos que revisar. Tenemos que revisar porque de una enorme cantidad de personas que se encontraban en esta edad de 60 años para arriba y con algunas enfermedades, pues no era posible poderles proponer para la obtención de la libertad, porque muchos pues tenían estos ingresos anteriores a prisión, la reincidencia, otros tenían procesos pendientes, otros debían la multa, otros debían la reparación del daño y una serie de elementos que impedían el poder obtener la libertad casi en automático, simplemente por el hecho de encontrarse en riesgo o tener alguna enfermedad prevalente. Entonces, yo creo que esto nos lleva a un tema también muy importante, que es la revisión del sistema de salud que prevalece en todas las prisiones del país. Y aquí yo destaco la importancia de la ley de ejecución cuando considera la posibilidad de, a través de la coordinación intersecretarial, poder tener acceso a una serie de servicios contemplados en la ley y en la Constitución para la reinserción social. Y yo destacaría que el primero que debemos de darle una mayor relevancia es a la cuestión de la salud. La salud como un derecho universal previsto en la Constitución y al que tiene todas las personas, aún los privados de la libertad, desde luego, y en donde debemos ver de qué forma se atiende de manera más eficaz, más rápida, más efectiva las enfermedades dentro de las prisiones. Desde un enfoque que a mí me parece que debiera ser por 3 vías. Uno, de carácter absolutamente preventivo, es decir, prever que se vaya a presentar la enfermedad en la prisión.
La parte curativa, es decir, en donde ya se atienda a través de tratamientos, que ahí cobra relevancia entonces la participación de las instituciones coordinadas. Y por otro, salud muy específica, sobre todo en la parte relacionada con la enfermedad mental y orientada sobre todo al tratamiento de las personas que han tenido experiencia o han hecho uso reiterado de las drogas y la prevención del suicidio. Entonces, a partir de esos tres grandes vertientes, yo creo que debemos trabajar de manera muy intensa. La pandemia, lamentablemente, ha sido un evento, un acontecimiento que nos ha obligado a redoblar esfuerzos en materia de salud. En el caso de las prisiones federales, con toda la fuerza que ha traído esta enfermedad y con el desconocimiento de su tratamiento y de su prevención, pues nos ha enseñado, y en el caso de la federación, afortunadamente no ha golpeado como lo ha hecho en otras latitudes. Y por último, en esta primera parte, yo quisiera hacer énfasis, y dejo anotado, un tema que me parece que es muy importante, que es el trabajo dentro de las prisiones. Creo que debemos de orientar nuestro esfuerzo a descubrir realmente cuál es la utilidad social de la prisión. Si es que tiene alguna utilidad social, yo creo que sí. Yo creo que la prisión no debe verse nada más como un lugar en donde se almacene un grupo de personas, sino que tenga algún beneficio social. Y uno de ellos es la reeducación, y que las personas que no tuvieron acceso a la información para poder acceder a un trabajo o que necesitan desarrollar habilidades para poder trabajar, la prisión es un buen momento para que mientras cumple con su condena, su sentencia, pueda tener acceso a todo un sistema orientado a hacer del trabajo el eje más importante de la reinserción social, porque algún día esta persona habrá de estar en libertad y cuando se reinserte lo haga en condiciones adecuadas y apropiadas, y además para que la prisión tenga un sentido social y que la persona en la prisión, su vida tenga también un sentido, y ese creo que puede ser el que se dedique a las actividades laborales. Si me permiten, adelante, habré de proponer hacer algunas propuestas para abordar este tema del trabajo penitenciario. Muchas gracias, Rubén. Encontrarás muchos aliados en esta mesa y en el país que podemos trabajar contigo en el tema de revisión de los beneficios para un proceso que sea mucho más ágil y mucho más efectivo. Creo que lo planteó María, hay muchas alternativas que lamentablemente las autoridades muchas veces lo retrasan por diferentes razones y que es importante operarlo bien. Por otro lado, pues definitivamente que el tema del trabajo penitenciario es un tema súper importante, sobre todo que sea un trabajo penitenciario que respete los derechos de las personas y no los esclavice, porque hemos visto que el pago en muchos lugares es un pago, la verdad, miserable, ¿no? Entonces, pero este reto creo que pues da mucho de qué hablar, como tú bien lo dijiste, Rubén, y será la siguiente. Nada más antes de la siguiente vuelta, pues bueno, nada más aclaramos que la palabra que propone Miguel Sarre es el hacinamiento en lugar de sobrepoblación. El hacinamiento pensando pues que las prisiones están rebasadas en sus capacidades y esto genera el hacinamiento más que una sobrepoblación. Vamos a hacer la segunda ronda y no sé, Miguel, tú comienzas con tus 6 minutos. Si quieras hacer uso de la pantalla, adelante, por favor. Tu micrófono.
Perdón. Ha sido muy rico este diálogo y yo quisiera retomar un punto en el que ha habido una coincidencia entre varios de los participantes que tiene que ver con la privatización, con este modelo que se siguió en México en los últimos años, pero quisiera ponerle como un nombre y apellido a esa privatización, concretarlo en la situación quizá más dramática que se vive en el país, que es el CPS 16 en el estado de Morelos, es decir, el centro que concentra a la mayor parte de mujeres presas en la República Mexicana y al ser uno solo y estar en una población determinada acá en el estado de Morelos, pues mantiene a muchos niños y niñas alejados de sus madres y viceversa, constituyendo una sobrepena y problemas mucho más graves, de manera que muy satisfactorio que el gobierno federal haya ya empezado, se haya replanteado el tema de la privatización. Creo que el dato que señalaba Javier es muy importante de este acompañamiento, pues que viene de los Estados Unidos, pues es significativo que esta privatización en México se dio muy de la mano con instituciones privatizadoras, empresas privatizadoras concretamente de los Estados Unidos, que ahora quedan excluidas y quedan marginadas por esta decisión del presidente Biden. Bien, y este tema se relaciona mucho con otro aspecto muy concreto y que disculparán pues que no abarque más temas, pero prefiero ir poquitos temas. Esto, decía, tiene que ver con la ubicación de los centros. La ubicación es una decisión que debiera estar también homologada por la autoridad judicial. Porque si la autoridad judicial es la que debe decidir el lugar donde las personas privadas de la libertad hayan de cumplir en su prisión preventiva o su pena, pues, y la autoridad administrativa nada más construye en un determinado lugar, está condicionando, está atando las manos al Poder Judicial. Ese es un tema fundamental. Entonces, debiera haber procesos de participación, de diálogo interinstitucional, considerando máxime que el Poder Ejecutivo es un auxiliar del Poder Judicial, y construir las prisiones bajo otro modelo. Además de plantearse el tema de la privatización, necesitamos revisar el modelo de prisión que se ha construido, que son prisiones generalmente enormes, megaprisiones, sumamente alejadas de los centros de población. Esto genera una multitud de problemas y situaciones muy paradójicas. Por ejemplo, este centro, el mismo centro al que me refiero de Coatlán del Río, CPS 16, llamado CPS, fíjense, un centro que se denomina por el contrato que le dio lugar a su operación, contrato de prestación de servicios número 16, que desde ahí estamos mal. Bueno, pues este centro que tiene cantidad de recursos que ha chupado, digamos, a otros aspectos del presupuesto nacional, que ha limitado la satisfacción de enormes necesidades por construir esa enorme cárcel, que tampoco respeta los derechos de las personas que están allí albergadas. Bueno, todo este centro que no tiene atención médica, ¿por qué? Porque los médicos no van a esa distancia, no van tan lejos. Entonces tenemos un desperdicio enorme de recursos, tenemos salas de obstetricia y todo lo que ustedes quieran, pero no hay médicos. Falta atención médica esencial de primer nivel en este centro para las mujeres. Y hay multitud de quejas que se han documentado, hemos visto documentales en Reforma, hemos visto que el Instituto Federal de la Defensa Pública ha tomado cartas en el asunto y ha tenido enormes logros en esta materia, lo cual nos complace enormemente, pero, caray, hay una decisión inicial que condicionó este problema, el construir un centro que obedeció a intereses y a decisiones comerciales y no de servicio público, no de política pública, decisiones que se toman sin consultar, que se toman y se presentan como hechos consumados. Entonces, una revisión sobre este punto. Necesitamos, como lo ha recomendado también la Cruz Roja, centros pequeños en lugares cercanos a las poblaciones.
La población penitenciaria es parte de nuestra población, es parte de nuestra comunidad, y tanto los familiares como el propio personal, como los proveedores de servicios, como los médicos, necesitan estar cerca de los centros. Esa es una exigencia y ojalá, y yo estoy seguro, que contaremos con la sensibilidad de las autoridades administrativas y la sensibilidad del Ejecutivo Federal para imprimirle racionalidad a este tema. Muchas gracias. Perfecto, Miguel. Pues bueno, es otro reto que tenemos, el poder establecer en la agenda, el mover los presupuestos hacia construcción de centros penitenciarios que cubran estas necesidades y que no alejen a las personas privadas de la libertad de su familia ni de sus centros más importantes de convivencia. Creo que es un gran reto que podemos estar empujando juntos. Muchas gracias, Miguel. Esto es algo que nos interesa a todos. Y ahora paso para dar la palabra a Juan Morey, ahora sí lo dije bien, para su siguiente participación. Adelante, Juan. Muchas gracias, Martín Carlos. Agradezco la deferencia. Bueno, entre todos hemos planteado varios puntos, muchos de ellos tienen que ver con condiciones de internamiento, un tema que me gustaría aprovechar en estos minutos. Tal vez me tome algún minuto más de que me reservé en mi primera vuelta, Así si es posible. Así es, claro. Y tenemos claramente el reconocimiento a través de todas las actividades de inspección o cualquier persona que vaya, visite a un centro de reclusión, de situaciones fácticas que generan permanentemente hipótesis de malos tratos y en algunos casos de tortura que se concretan en la realidad más temprano que tarde. Es como si una suerte de espada perdiera permanentemente la libertad y dependiera un poco de su suerte si va a caer o no en estas situaciones de tortura y malos tratos. Un poco de su suerte, un poco de su situación dentro del país. Perdón, Juan. Si podríamos mejorar tu micrófono, parece ser que está haciendo un poco de interferencia y se está oyendo bajito. Ah, ok. A ver ahora. Hola, hola, hola. Ahí se oye mucho mejor. Vale, muchas gracias. Entonces decía que hay una situación permanente, de permanente riesgo de caer en aspectos, en situaciones de tortura y malos tratos en la prisión a partir de las condiciones mismas, ni siquiera a partir de las acciones, sino también tal vez a partir de las omisiones, ¿no?, de quienes operan las prisiones. Y esto, desde luego, que es una situación inaceptable, pero lo que tenemos ahí que trabajar es no solamente el rol de la defensa, muy importante, y el rol de la justicia de ejecución penal, también muy importante, como decíamos en la primera ronda, sino que tenemos algunos otros elementos que han estado un poco mencionados también por los colegas. Por un lado, tenemos que activar los dispositivos de la propia ley, los dispositivos que nos garantizan la justiciabilidad de absolutamente todos los derechos que están involucrados en la reclusión. Y activar dispositivos de la propia ley implican cosas como las que ha mencionado el profesor Sarre al principio, como por ejemplo poner en operatividad el funcionamiento del sistema del cómputo. El sistema del cómputo no es un registro de por sí, por el hecho de registrar. Obviamente la información es muy importante y ya Javier y María nos hacían referencias a por qué es muy importante y a la falta de información que hay. Pero registrar el cómputo no se trata de solamente registrar por registrar, porque el cómputo tiene que ver justamente con la puesta en funcionamiento del mecanismo que la propia ley prevé para acceder a los beneficios de preliberación, beneficios que deben ser considerados beneficios constitucionales de preliberación. Entonces, eso es fundamental, que activemos estos dispositivos. Hay varios otros dispositivos que debemos activar. Uno que me gustaría mencionar relacionado con condiciones de internamiento, y voy a hacer un paréntesis, vuelvo un poquito al tema de los beneficios. La situación que estamos viviendo en prisión, que relató muy bien María, en relación con COVID, en buena medida se hubiese visto mitigada si los beneficios hubiesen funcionado como corresponde. Tenemos ya las herramientas, no las estamos aprovechando. Y otra herramienta que no estamos aprovechando debidamente es la de la figura de los observadores y observadoras de la sociedad civil en las prisiones. Esta es una herramienta revolucionaria que está prevista en la propia ley y no estamos haciendo lo necesario para, por un lado, reconocer, dar a conocer esta posibilidad a la sociedad civil, estimular a la sociedad civil para que intervenga y facilitar
el proceso de acreditación de asociaciones de la sociedad civil para que intervengan como observadores dentro de la prisión. Ese es un elemento fundamental para que entonces empiece a generarse una apertura de ese espacio, que es un espacio tan cerrado, tan crítico, tan desconocido por todos. Y una forma además de controlar lo que está sucediendo ahí adentro y de generar posibilidades para que en las audiencias, porque este es un sistema jurisdiccional, en las audiencias se pueda entonces producir prueba de lo que sucede al interior de la prisión, porque sabemos que muchas veces es difícil producir prueba de lo que sucede en la prisión. Entonces ese es un elemento que me parece fundamental, y tampoco poner restricciones a las visitas de los organismos públicos, que también mencionaba Javier muy claramente, que sabemos que muchas veces existe algún tipo de dificultad para cumplir cabalmente entonces con esta función. Y aquí tenemos en el panel a dos miembros del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ese es otro aspecto que también no debemos dejar afuera en relación con el internamiento por motivos penales, y sabemos que lamentablemente el mecanismo no está funcionando como debiera funcionar, y no justamente por la voluntad de sus miembros. Y por último, hablamos de un carro al principio de mi intervención, cuyos caballos son la justicia y los derechos humanos. El carruaje es este tercer aspecto del sistema administrativo, ¿no? Los carros tienen ruedas. Si le quitamos una rueda, empiezan a girar en círculo. Entonces tenemos que incorporar la rueda de las personas privadas de libertad, no nos podemos olvidar de ellas. Es un elemento también fundamental del funcionamiento de este sistema, y para ello debemos reconocer un estatus en las personas privadas de libertad de ciudadanos jurídicos, pero ciudadanos no en el sentido de nacionales de algún estado en particular, sino en el sentido de que participen, que se los respete, que participen activamente en el proceso que implica su propia reclusión, en la comunidad que se genera al interior de los centros penitenciarios y en las actividades extracomunitarias. Aquí tiene un vínculo con lo que decía Rubén, la importancia del trabajo y de generar entonces vínculos entre el interior, lo que se hace adentro y lo que se hace afuera. Es muy importante entonces, en este sentido, reconocer la capacidad de las personas privadas de libertad como verdaderos ciudadanos, y de esa manera darles, por un lado, argumentos que ellos puedan aceptar. Si nosotros decimos no, los beneficios no están funcionando por X o por Y, eso no es un argumento aceptable, porque los beneficios están en la ley. El cómputo no se implementó por X o por Y, eso tampoco es un argumento aceptable, porque está en la ley. Debemos darles razones que esas personas puedan aceptar. Esta es la única manera de respetarlas y de incorporarlas en este sistema. Es importante entonces reconocerlas, reconocer su capacidad de desarrollarse como personas, respetarlas y darles argumentos válidos. Vivimos en una democracia, no podemos darles argumentos arbitrarios. Esa es la única manera de que ellos confíen en el sistema. Y con esto, Martín, cierro y agradezco muchísimo la oportunidad. Muchas gracias, Juan. Pues bueno, sabemos que hay un reto importante en centros penitenciarios para detener o obviamente evitar la tortura y los malos tratos. Señalas este tema del hacinamiento como una de las principales fuentes propias del maltrato o la tortura, sin que haya necesidad de que participen algunas personas dentro de los centros penitenciarios. Creo que también pones el que debemos de activar los dispositivos, el tema de los observadores que son parte de la sociedad civil, para estar viendo cómo funcionan las prisiones y tener capacidad de generar pruebas que luego puedan servir para mejorar, obviamente, las condiciones de las personas. Creo que pones también el centro de la persona, es decir, las personas deben de ser consideradas como ciudadanos a quienes se les debe de tener pues el espacio, el reconocimiento y la oportunidad de que puedan externar sus puntos de vista y ser informados de manera adecuada, ¿no? Entonces creo que ahí es también algo que tenemos pendiente y que tenemos que trabajar de la mano. Muchas gracias, Juan, por tu participación, y ahora le damos la palabra a Javier Carrasco Solís para su siguiente participación. Adelante, Javier. Muy bien, gracias. Pues en esta última intervención voy a abordar parte de la necesidad de la información
estadística en los centros penitenciarios. Voy a retomar el punto sobre la homologación de criterios y de modelos de acuerdo a la ley nacional. La parte del Registro Nacional de Personas Privadas de Libertad y el rol de las comisiones y la sociedad civil como entes de contrapeso. Primero, retomo un poco sobre la preocupación que María de Documenta mencionó sobre la ley de amnistía, que aunque fue aprobada durante el tiempo de la pandemia, pues reconocemos también que no necesariamente se aprobó con el objetivo de atender lo que estaba pasando en las prisiones de acuerdo a la pandemia. Aún así, se aprueba la ley federal, sin embargo, creo que no se ha visto su aplicación o cuál efecto ha tenido, y eso sería un punto que sí sería necesario como revisar y ver. El otro punto es, nos preocupa también la falta de transparencia de información estadística, donde las organizaciones pedimos información, no hay tanta información durante estos meses al final de la pandemia, como también lo dijo María. No se sabía exactamente lo que estaba pasando en los centros federales, tampoco en los estatales, sobre la cantidad de personas que tenían algún síntoma, las audiencias, y esto nos preocupa porque entonces no podemos saber exactamente cuál es el problema real. También como Instituto de Justicia Procesal Penal, hace 1 año, 2 años, nos preocupó bastante que el INEGI, aunque el sistema penitenciario pues no tiene injerencia en el INEGI, pero se puede coordinar en la encuesta de personas privadas de la libertad, donde se suspendió por algunos asuntos prioritarios o de presupuesto, pero creo que es importante trabajar para que el INEGI siga haciendo esta encuesta, pero también los centros penitenciarios que hagan lo propio para transparentar las propias cifras de personas. Y no solamente estamos hablando del número de personas privadas, no privadas, sino otros indicadores sobre desglosar con enfoque diferencial la población, las personas que tienen algún síntoma dentro de las prisiones y todos estos aspectos importantes. El siguiente tema es la falta de homologación. Lo que había mencionado es que no necesariamente todos los centros federales o las autoridades, también incluyendo las partes que están involucradas en la ejecución, han homologado desde sus criterios en las propias audiencias, en los propios, si son audiencias orales, si no son, con jueces de ejecución. Se necesita trabajar en conjunto con el Poder Judicial Federal para que sea algo homologado y las personas privadas de la libertad todas puedan entender que hay si son audiencias orales, transparentes, públicas, o si son por escrito para que se esté homologado. Nosotros abogamos, obviamente, que sea el modelo de audiencias, porque es más ágil y es adversarial. El otro es el modelo también, creo que todavía no nos hemos apartado de este modelo de reinserción, más bien de readaptación social a el modelo de reinserción, desde las estructuras, desde los organigramas, desde las funciones que tiene el personal, y este modelo desde la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario pues debe de arrastrarse a los estados, porque también en los estados hay un desorden en qué modelo están siguiendo, y en la adaptación desde la terminología, desde los organigramas, porque todo esto atiende a el modelo de reinserción social que la Ley Nacional y la Constitución pues pretende adoptar desde nuestro ámbito legal. Y por último, y el siguiente tema es esta idea de un registro nacional de personas privadas de la libertad, donde contenga desde la fecha de que se impuso la prisión preventiva oficiosa o justificada, con el tipo de delito, con la fecha en cuando se cumple o es el límite de la prisión preventiva, estos 2 años, incluyendo los plazos, si es que hay amparos, si es que se están suspendiendo los plazos, pero esta información debe ser muy clara, donde esta sea un registro nacional, donde cualquier persona y familia puede acudir a la Defensa Pública Federal, por ejemplo, o a la Fiscalía General de la República, o hasta el Poder Judicial para revisar los tiempos de la persona, de su familia que esté ahí, dónde está, si es que lo trasladan de un lugar a otro, porque a veces los traslados pues también impactan en la desaparición. El otro punto en este sistema nacional es la fecha en cuando la sentencia condenatoria es firme, las fechas de elegibilidad de los beneficios preliberacionales y la fecha del cumplimiento de la sanción.
Esto para agilizar los tiempos, el atender el problema que Miguel Sarre nos mencionó desde el inicio, pues esta es una idea, una posibilidad. Porque de lo contrario, pues pareciera que cada autoridad tiene su propio libro de gobierno, en un cuaderno, en una hoja, en algunos tienen esto en Excel, pero pareciera que cada uno ya tiene una calculadora diferente, o 2 más 2 no es 4 para todo el mundo, ¿no? Para algunos es 5, para algunos es 3, para algunos es 4, y desde algo tan lógico impacta en el derecho de la certeza jurídica de la persona privada de la libertad, donde no se sabe exactamente cuándo es el tiempo donde es elegible a los beneficios, o donde ya puede cumplir la sanción. Y por último, el rol de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales y la sociedad civil. La ley nacional permite que las comisiones puedan ir a los centros penitenciarios. En algunos lugares, jueces de ejecución van a los centros penitenciarios, y aquí Miguel Sarre nos puede ilustrar un poco más si eso es o no adecuado, pero las comisiones de derechos humanos, pues en muchos centros tienen que avisar con no sé cuánto tiempo de anticipación. Entonces esto pierde la fuerza de las visitadurías, de las comisiones estatales y la nacional, cuando van a ir a observar si se están cumpliendo los lineamientos de derechos humanos, pero cuando se le tiene que avisar a la autoridad penitenciaria, pues les da tiempo para corregir o esconder lo que es incorrecto. Y por último, las organizaciones de la sociedad civil. La ley también establece que hay un tipo no vamos a decir, bueno, acreditación, bueno, que es que pueda la autoridad penitenciaria tener un parámetro muy, muy claro para que las organizaciones de la sociedad civil que también quieran estar involucradas en acompañamiento de las comisiones, en acudir a los centros penitenciarios para ver lo que está pasando, pues debe haber un lineamiento de qué organizaciones lo pueden hacer y cuáles necesitan esta acreditación o todos estos requisitos. Con eso termino, y después, pues, si hay preguntas, las vamos a atender. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Obviamente estamos hablando de una información transparente, que es una de las herramientas que se requieren. Realmente un registro que sea efectivo y que ese registro sea completo. Estamos hablando también de cómo homologar. La verdad es que sí sabemos, pues, que la información de cómo proceden y cómo se procesan los beneficios cambia de estado a estado con la federación y cambia de juez a juez de ejecución. Y la verdad, hay cosas que no sabemos qué es lo que pueden esperar los internos. Muy bien, le damos entonces ahorita la palabra a María Silvet para su segunda participación. Adelante, María. Sí, muchas gracias. Pues bueno, en esta segunda participación un poco concluir, dar algunas ideas, pues no sé si podría decir de solución a la problemática, pero algunas ideas de acciones que se podrían activar y que podrían ir mejorando la situación de las prisiones en este contexto del COVID-19, ¿no? Bueno, queda como ya muy claro que las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante la contingencia y que las autoridades penitenciarias de los diferentes estados no han respondido de una forma clara y transparente sobre las acciones que se han realizado para prevenir estos contagios, sobre la atención médica que se ha proporcionado. Entonces, bueno, en primer lugar, sí creo que la falta de datos desagregados no permite que se puedan tomar acciones adecuadas para atender y brindar los servicios necesarios. Creo que es urgente que se transparente la información, conocer la magnitud del problema y entonces poder tomar decisiones informadas con los datos en la mano y pues también que las familias y que las personas privadas de libertad pues conozcan las acciones de prevención que se están haciendo, que conozcan la situación que se está viviendo al interior. En un segundo punto, creo que hay una urgente necesidad de actuar de los jueces de ejecución, tanto en la implementación de beneficios de preliberación como en pronunciarse sobre la situación de salud, garantizar la integridad y la vida de las personas al interior. Me parece que el Poder Judicial no ha logrado tener como una estrategia de otorgar estos beneficios, como ya hemos dicho,
está la Ley Nacional de Ejecución Penal con muchísimas oportunidades jurídicas para poder implementar una estrategia nacional de despresurización de las prisiones. Eso propondría una estrategia que no solo sea desde el Poder Judicial, sino que las propias organizaciones de los diferentes estados de la República, que trabajamos en los diferentes estados, podamos en coordinación empujar una estrategia de despresurización, aplicando el artículo 146 de política penitenciaria que mencioné anteriormente, pudiendo impulsar peticiones administrativas para garantizar la salud e integridad y que los jueces de ejecución se puedan pronunciar sobre estos temas, que se puedan pronunciar sobre la corresponsabilidad de la Secretaría de Salud. De los datos del año pasado sobre los beneficios de libertad y de los sustitutivos penales que se otorgaron, de ahí nosotros sistematizamos y vimos que de todo el país se habían otorgado solo 177 beneficios de libertad anticipada y 2.465 sustitutivos penales, pero también de esos datos muestran que a partir del mes de marzo, que comenzó la pandemia, no aumenta considerablemente el número de beneficios otorgados. Esto, pues, a pesar de todas las recomendaciones y a pesar de lo que se está viviendo. Un tercer punto sobre la salud, sobre el acceso a la salud y la falta de atención médica. De por sí el sistema penitenciario, previo a la pandemia, estaba precario en su sistema de salud. Esto se ve en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2019, que denuncia condiciones deficientes de higiene, materiales, equipos. Esto ya era un problema, esto se agudiza con la pandemia. Me parece que las autoridades corresponsables, como la Secretaría de Salud, no han dado respuesta eficaz a la problemática. No hay que olvidar que, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, no solo la autoridad penitenciaria es responsable, sino la Secretaría de Salud tiene la obligación de brindar esta atención. Y bueno, finalmente creo que otro tema importante es el esquema de vacunación. El 8 de diciembre, como todos sabemos, del 2020, el Gobierno de México anunció su política nacional de vacunación, su plan de vacunación, en donde no se menciona a población en situación de vulnerabilidad. Evidentemente no se menciona a las personas privadas de libertad, y sí creo que debemos impulsar la vacunación de esta población que está en una situación de especial vulnerabilidad, y que los contagios están aumentando en las últimas semanas. Ahora con semáforo rojo seguro seguirá aumentando más, y me parece que es una responsabilidad que tenemos y que se debería de estar priorizando a esta población, entre muchas otras. Creo que estas son algunas ideas de accionar desde el Poder Judicial, desde el sistema penitenciario, desde las propias organizaciones de la sociedad civil. También creo que podemos empujar y hacer diferentes acciones para ir, pues, si ya no previniendo, por lo menos ir mejorando la situación que se vive en las prisiones en este contexto de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Sí, bien, creo que tenemos ahí una serie de propuestas de acciones que coinciden mucho en el tema de la transparencia de la información, generar información confiable desde los centros penitenciarios y la autoridad penitenciaria, y también el que los jueces tengan una participación más activa para que se estén protegiendo la integridad y la salud de las personas privadas de la libertad, y además que las familias conozcan, igual que las personas privadas de la libertad, de manera precisa qué es lo que sucede y qué es lo que está haciendo la autoridad. Creo que hay muchas cosas sobre la mesa que tenemos que ir trabajando, y que sí sabemos que es un reto y es una agenda pendiente que no podemos dejar de lado, ¿no? Muy bien, le damos la palabra para sus próximos 6 minutos al licenciado Rubén Fernández Lima. Adelante, Rubén. Muchas gracias, gracias, Martín. Solamente hacer una precisión en relación a lo que ya hablaba Juan Carrasco, de la información que se genera en las prisiones. Comentar que en el seno de la Conferencia Nacional
del sistema penitenciario, desde hace ya varios años se integró un comité técnico especializado de información del sistema penitenciario, en el que participa el INEGI, precisamente para evitar la disparidad o en las ocasiones hasta la contradicción de información que se maneja en relación a la vida carcelaria. Entonces, ya en este mes de febrero se tiene previsto iniciar el siguiente censo de las personas privadas de la libertad. Se va a visitar 400 establecimientos una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, mientras se está realizando de manera por este medio, como estamos en esos momentos nosotros platicando. Y regresar al tema de la actividad laboral. La ley es una de las grandes virtudes de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé que para dar cumplimiento al derecho que tienen todos los mexicanos para dedicarse a la actividad que mejor les plazca o que les convenga, la ley ya prevé condiciones diferentes en materia de seguridad. Precisamente para evitar todas estas discrecionalidades e incluso en algunas ocasiones, en algunos lugares, usar al trabajo como una segunda pena, como un segundo castigo, como un castigo derivado de la privación de la libertad. Esta ley ya prevé que las personas que trabajen en los centros penitenciarios tengan acceso a la seguridad social y que tengan acceso a los beneficios que prevé en la materia laboral la legislación, para que pueda tener beneficios, por ejemplo, el de la antigüedad en el trabajo, el acceso a los servicios de salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es un gran avance porque va a permitir, desde luego, que las personas que están trabajando puedan tener como beneficio adicional el beneficio a la seguridad para la familia. La señora esposa de la persona privada de su libertad podrá tener acceso al servicio de salud, a la seguridad social. El hijo de los PPLs podrán tener acceso a ello. Cuando salga esta persona, no nada más habrá desarrollado una habilidad o desarrollado la necesidad de disciplinarse a lo que representa el trabajo, sino tendrá beneficios consagrados en la misma ley, como decía yo, la antigüedad, ¿no? La posibilidad de poderse jubilar, la posibilidad de, si se incorpora a otro empleo, una vez que esté en libertad, pueda hacer valer todos los beneficios que adquirió en materia laboral en el trabajo, en la prisión. Por eso una de las propuestas que yo haría es que impulsemos la creación de un órgano que se dedique exclusivamente para realizar todo lo concerniente a las actividades laborales. Pondré yo un ejemplo. Dice la ley que el patrón deberá enterar al Seguro Social y el patrón deberá también enterar a la Hacienda Pública el impuesto sobre el trabajo y la cuota sobre social, o en el caso de la vivienda al Infonavit. Pero eso lo tiene que hacer el patrón. Y en la cárcel las autoridades penitenciarias no son los patrones de los PPLs. Es quien le va a dar esa posibilidad de trabajo. Entonces, si existe un ente jurídico que sea el que se convierta en patrón, sea también la autoridad que determine hacia dónde va a orientarse
la vocación laboral de cada una de las prisiones. Entonces, de esta manera tenemos un organismo muy sólido, muy consolidado, reconocido por esas instituciones que tienen que trabajar en coordinación para hacer efectiva el trabajo en las prisiones. Entonces, mi propuesta es muy concreta en ese sentido. Yo creo que si trabajamos de manera coordinada, la sociedad civil, el gobierno y las autoridades competentes, me parece que podemos llegar más rápido a esta propuesta, que es hacer de las prisiones lugares de la sociedad útiles. Yo quiero agradecerles nuevamente la posibilidad que nos dan para participar, a RENACE agradecerles y enviarles un saludo muy afectuoso del señor comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención, todavía se llama de readaptación social. Estamos haciendo las reformas al reglamento para ordenarnos ya conforme a la ley. Les mando un saludo muy afectuoso y el reconocimiento en todo lo que vale por su esfuerzo, por su dedicación, por su tiempo, por su experiencia en beneficio de la reinserción social. Muchas gracias a todos ustedes y un saludo respetuoso del señor comisionado. Muchísimas gracias, Rubén, por tu participación. Definitivamente creo que la agenda pendiente, salvo que ustedes quieran ahorita clarificar algunas cosas, pero la agenda pendiente del trabajo hacia el sistema penitenciario es bastante importante, bastante cargada, empezando por cuestiones tan esenciales como la estadística, el registro de manera confiable del cómputo, así como el funcionamiento adecuado del sistema de impartición de justicia en ejecución penal. Este problema que estamos viviendo ahora del riesgo que existe en prisiones por la pandemia, y vaya, creo que la agenda es bastante nutrida. Creo que podemos ponernos de acuerdo sobre por dónde tenemos que empezar, qué cosas son más posibles llevar a cabo. Hacerla que realmente eso que marca de la responsabilidad de la Secretaría de Salud para brindar salud, por ejemplo, a los internos, se haga realidad y luego después la creación de este órgano que la verdad sí sería de mucho beneficio. Creo que tenemos en las manos pues mucho trabajo que hacer en conjunto y creo que los que están en la mesa estarán de acuerdo de que estamos comprometidos más allá de cualquier situación de gobierno, situaciones de autoridades, para poder avanzar en estos temas. Estamos comprometidos con los internos y con las familias de los internos a dar respuesta a todos estos retos. Y bueno, pues agradezco mucho a Rubén que esté aquí en esta mesa, al gobierno federal que está participando y que podamos reunirnos de manera digamos, mucho más frecuente para ir aterrizando cada una de estas propuestas que están sobre la mesa. Si alguien quiere hacer uso de alguna participación, tienen un minuto, y si no, vamos a dejarle aquí en esta ocasión. ¿Alguien quiere dar algún comentario final? ¿Tu micrófono, Miguel? Únicamente para favorecer el diálogo con el auditorio, pues proporcionar mi correo electrónico, sí, con todo gusto para que podamos dar seguimiento si hay algún tema específico, si hay una inquietud, interés por el sistema del cómputo. Mi correo es miguelsarri@gmail.com, así es que no tiene vuelta de hoja, es público. Así es que me da mucho gusto ese intercambio y agradezco la participación de todos y me da enorme gusto saludarlos. Muchísimas gracias. Si alguien más quiere dar su información, adelante. Claro que vamos a hacer lo posible porque el público
tenga estos datos, además del que presentó Miguel, para que puedan comunicarse con ustedes y establecer un diálogo de todas las dudas que pueden surgir en relación a los temas tan vastos que por aquí se estuvieron manejando. Así es que, bueno, sin más, quiero agradecerles mucho su participación, una mesa bastante importante para todos y cada uno de nosotros, y espero verlos pronto en una siguiente trabajo de discusión sobre estos temas. Muchas gracias, hasta luego.